Hola de nuevo. Vamos a empezar a ver el tema de servomecanismos dentro del módulo 4 de Fundamentos de Electrónica. Bueno, eh, cuando hablamos de servomecanismos, hablamos de sistemas de control automático. Por ejemplo, un horno como el que podamos tener en casa, ¿no? En una cocina eléctrica. Un horno para hacer, como vemos en la imagen, pues un pollo asado o lo que vayamos a hacer. El horno dispone de una serie de componentes. Por ejemplo, tenemos nuestro selector de temperatura, el mando con el que seleccionamos pues, esa temperatura, 120 o 180 grados, lo que sea. También podemos tener un selector de si queremos temperatura por arriba, ¿no? Calor por arriba, calor por abajo, por los dos sitios, este tipo de cosas. ¿Vale? Pero lo fundamental es el selector de temperatura, donde vamos a poner lo que nosotros queremos. Esa es nuestra señal de mando. Por otra parte, tenemos una resistencia eléctrica que nos calienta el horno. Cuando el horno está por debajo de la temperatura seleccionada, la resistencia se activa y me calienta el horno. Y va calentándolo, 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 hasta que llegamos a la temperatura que queremos. ¿Cómo sabe el horno que hemos llegado a esa temperatura? Porque tenemos un elemento detector de temperatura. En este caso tenemos un termostato. Ese termostato detecta que la temperatura del horno es igual a la seleccionada y lo que va a hacer cuando llegamos a esa situación es desconectar la resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? Así que, bueno, y aquí tenemos un sistema de control automático. Nosotros seleccionamos la temperatura y el horno de manera automática la mantiene. Como el horno va perdiendo calor, pues por la puerta, si la abrimos, o por las paredes y demás, su temperatura va bajando. Cuando la temperatura baje por debajo de la que hemos seleccionado, lo detectará el termostato y de nuevo se activará la resistencia eléctrica. De tal manera que esa resistencia está conectándose y desconectándose, conectándose y desconectándose, con el objetivo de mantenerme de forma automática la temperatura seleccionada. Es un sistema que llamamos de lazo cerrado, que tiene realimentación. ¿Qué es la realimentación? La información que nos da el termostato. ¿Vale? Nosotros queremos controlar la temperatura. Pues vamos a medir esa temperatura que tenemos y en función de su valor conectaremos o desconectaremos la resistencia. ¿Vale? A esto llamamos un sistema de control automático. Es un sistema, también decimos, de lazo cerrado o con realimentación. Es muy importante relacionar estos conceptos. Control automático, lazo cerrado y realimentación. Entonces, un sistema, ¿vale? En general, es una combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen con un determinado objetivo, el horno. ¿Vale? El horno, tenemos lo que hemos visto, el selector de temperatura, tenemos el termostato, tenemos la resistencia que nos calienta, pero también tenemos la puerta, lo que es la estructura, una luz para ver la comida que tenemos. Bueno, todo eso, esa combinación de componentes forma parte de nuestro sistema, que cumplen un objetivo, que es cocinar los alimentos en el caso del horno. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de estos sistemas, al conjunto de elementos que sirve para controlar el objetivo, o para lograr el objetivo, mejor dicho, es lo que llamamos sistema de control. Y en nuestro caso es la resistencia eléctrica, el potenciómetro y el termostato, en el caso del horno. Esto es lo que nos va a permitir controlar la temperatura. La puerta nos va a permitir meter y sacar comida. La luz nos va a permitir ver lo que tenemos dentro. La estructura, pues que no se me desmorone el horno, ¿vale? Pero lo que me va a permitir controlar la temperatura es el sistema de control. Y como hemos visto, un sistema tiene realimentación cuando la variable de salida condiciona el funcionamiento del dicho sistema. O sea, el cómo funciona el sistema de control depende de la temperatura del horno. Si la temperatura es suficientemente alta, desconectará la resistencia eléctrica. Si es inferior a lo que queremos, la conectará. O sea, cómo funciona el horno, qué temperatura tenga, me condiciona cómo está funcionando. Y esto es un sistema con realimentación, que como hemos visto le llamamos de lazo cerrado. Por la otra parte tenemos un sistema de control manual, por ejemplo la barbacoa. Vamos a hacer el mismo pollo que teníamos en el horno, pero en este caso lo vamos a hacer a la barbacoa. Vemos ahí un estupendo pata de pollo, un muslo a la brasa. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a tener que
controlar la cocción del pollo o la temperatura, ¿no? Si queremos controlar la misma magnitud, dependiendo de varias cosas. ¿Qué variables tenemos? Pues tenemos la temperatura de las brasas. Pueden estar demasiado calientes y se nos quema el pollo, pueden estar no muy calientes y entonces no se nos hace, ¿vale? También otra cosa que deberemos controlar de forma manual es la altura de la rejilla. Si la ponemos más alta o más baja, el pollo recibe el calor más directamente, entonces se hace de una manera o de otra. Las brasas, aparte de tener una temperatura cuando nosotros ponemos el pollo, pues se irán enfriando poco a poco, o no, si le hemos metido combustible, igual empieza a calentarse eso en mayor medida. Y son cosas que tendremos que controlar de manera manual, no lo hace nada de forma automática. O sea que si queremos controlar la temperatura a la que se cocina el pollo, tendremos que ser nosotros los que constantemente estemos regulando estas variables. ¿De acuerdo? No tenemos algo que lo haga de forma automática, como el horno. Pongo la temperatura y me voy a leer un libro y a la hora vuelvo y aquello está hecho. En este caso tenemos un sistema que llamamos de lazo abierto. Es un sistema sin realimentación. La temperatura del que tenga el pollo no condiciona ni la temperatura de las brasas ni la altura de la rejilla. ¿De acuerdo? Bien. Así que, en resumidas cuentas, un sistema de control de lazo abierto es un sistema de control manual, sin realimentación, nuestro pollo a la brasa. Un sistema de lazo cerrado es un sistema de control automático. Seleccionamos la temperatura, nos vamos y a la hora, 40 minutos o el tiempo que sea, el pollo está hecho. Bueno, es un ejemplo muy cotidiano que todos entendemos. En una aeronave existen numerosos sistemas de control, muchos de ellos ya hemos estudiado. Sistemas de control con realimentación, sistemas automáticos. Por ejemplo, el piloto automático. Es el que nos controla la actitud de vuelo del avión, incluso también el rumbo, para que sea el que nosotros seleccionamos. Y una vez que seleccionamos el rumbo, va a mantener, o sea, va a hacer las maniobras oportunas para ir en ese rumbo seleccionado. Control de paso de la hélice. También hemos visto. Si el motor tiende a acelerarse, nos interesa que el paso de la hélice aumente para que el motor precisamente no se acelere. Así que tendremos un sistema que va a hacer esto de forma automática. El piloto no tiene que estar ajustando el paso de la hélice y viendo el tacómetro para ver si el motor se acelera o se frena, sino que de forma automática el sistema detecta si la hélice se acelera, si el motor se acelera, y corrige el paso para evitar este aumento de revoluciones. Regulador de tensión de un generador. Pues el regulador, recordemos, es este elemento que nos mantiene la tensión del sistema, la tensión del generador, la mantiene constante. Esto lo hace detectando la tensión. Si la tensión es demasiado alta, actúa sobre la intensidad de excitación del generador y me la baja. No hemos estudiado en profundidad este sistema, pero ya hemos visto un poco qué es lo que hace. Sería otro ejemplo de servosistema, un sistema de control automático con realimentación. Otro más, el sistema de antideslizamiento, lo que llamamos el anti-skid, lo que en los coches es el ABS. Este sistema detecta si la rueda desliza durante una frenada, aliviando la presión del sistema hidráulico sobre los frenos, para que la rueda frene, no deslice. Y todo esto lo hace de forma automática. Detecta que no desliza, alivia la presión sobre los frenos. Una vez que detecta que ya no desliza, vuelve a meter presión a los frenos. Control de combustible. Pues otro sistema complejo, automático. Bien. Y también los tenemos en realimentación. Posición de los flaps. Bueno, pues la posición de los flaps será la que elijan los pilotos. Pues estar más fuera, más dentro, con un ángulo, con otro, y lo harán de manera manual. Todos estos sistemas luego que son sin realimentación como los flaps también se pueden hacer que sean de forma automática. Hoy en día realmente todo lo podemos hacer automático, absolutamente todo. El tren de aterrizaje también pues lo sacan o lo meten los pilotos. O también, como os digo, se puede hacer de forma automática. Podemos tener un sistema que cuando estemos cerca de la pista, de forma automática, me saque el tren de aterrizaje. Mediante una serie de sensores detecta que está
hacer que va en situación de aterrizaje, entonces me saca el tren. O las luces, o bueno. Tenemos varios sistemas que son típicamente en las aeronaves sin realimentación, aunque como os digo, en muchas puede estar todo automatizado. Los aviones realmente hay sistemas para que estén automatizados al 100%. Y bueno, en este capítulo, en esta unidad, vamos a estudiar estos sistemas de control automático, como su funcionamiento, las partes principales y demás. En estos sistemas de control de lazo cerrado, que son con realimentación. Y a este tipo de sistemas nosotros los vamos a llamar en general servosistemas o servomecanismos. Servomecanismos es realmente cuando hay algún mecanismo entre medias. Por ejemplo, el control de paso de la hélice o los mandos de vuelo, que vamos a mover mecánicamente algún elemento. Pero podemos tener servosistemas que sean plenamente eléctricos, como por ejemplo el regulador de tensión. Bueno, esto es un poco lo que vamos a ver en este tema y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.